Vamos a seguir con la verdadera historia del caso Valeria Márquez. Y es que realmente ahora tenemos a un detenido, al R1, y el hijo de este señor es señalado por ordenar el crimen de la influencer mexicana. La realidad es que las autoridades mexicanas están señalando vínculos entre un operador criminal de una célula, como veníamos diciendo el otro día, encabezada por el R1, el nombre de Ramón Ángel Álvarez Ayala, que volvía a aparecer en esta investigación relacionada con los hechos violentos de alto impacto en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido ya hace un año atrás. Pero Harfuch explicó que había unas indagatorias que identificaban a una célula criminal presuntamente encabezada por el R1 como relacionada con diversos ataques en Jalisco, en Michoacán, y el funcionario indicaba que dentro de esas investigaciones se encontraba el crimen de la creadora de contenido Valeria Márquez. Asimismo, García Harfuch señaló que, de acuerdo con todos los avances, la célula criminal habría participado bajo las órdenes de esta persona en la coordinación de distintos hechos violentos que luego se produjeron como crímenes. Luego precisó que el presunto responsable material del femicidio de Valeria Márquez continuaba prófugo y estaba siendo buscado por las autoridades. Me pregunta es si realmente con la voz o con la confesión de la persona a la cual han atado, lo tienen detenido ya a esta persona. La primera detención relacionada con el caso de Valeria, esto llama muchísimo la atención, es cierto, y así vimos como en el día de ayer habían capturado al presunto coautor de la muerte de la influencer Valeria Márquez, pero a día de hoy vemos como hay una implicación directa del hijo del R1 en el crimen de la TikToker. O sea, realmente él habría sido el que organizó todo y luego se dejaron como... Habrá que ver entonces qué papel tiene, por ejemplo, las personas que estaban como trabajadoras y compañeras de Valeria al momento de los hechos, y también su amiga Vivian y Erika, que eran dos personas que sabemos que fueron relacionadas con los hechos, de si presuntamente podrían llegar a saber algo aquel día, si ellas podrían llegar a estar amenazadas, y de ahí era un hilo que habría que tirar hasta llegar a saber la verdad del caso de Valeria. Asimismo, también hubo muchísimos foros que empezamos a reaccionar ante informaciones que parecían que no se sabía si eran del todo acertadas o no, pero obviamente siempre se mencionó al narco relacionado con el crimen de Valeria, y luego también a este chico, ¿no? A este chico que a día de hoy lo están exponiendo como el presunto coautor de este crimen. Hemos visto como la caída de este hombre pues ha propiciado que se puedan comentar estas noticias, porque si no, no tendríamos absolutamente nada. La Fiscalía de Jalisco seguiría diciendo que no hay actualizaciones del caso de Valeria, pero con la caída de esta persona, que habría cometido más crímenes a lo largo de estos últimos años, y que incluso se le atribuyen ciertos crímenes de alto nivel en relación a lo que aquí estamos comentando, que obviamente es el caso de Valeria, pero que hay otros muchos temas que habría que comentar. Aún así, la clave es que su hijo estaría prófugo. Están buscando ahora mismo el lugar, la ubicación en la cual estaría esta persona, y él es señalado como la persona que ordenó, la persona que planificó el crimen de Valeria por celos, por una relación tormentosa con ella, e incluso alguna otra cosa que quizás de momento no sabemos. Aquí vemos algunos vídeos, algunas fotos de Valeria que resurgen en las redes sociales de cómo hablaba de su novio, el hijo del R1, a día de hoy detenido. Algunos vídeos rescatados de sus directos en donde Valeria habla de su marido, de peleas por teléfono con alguien llamado Francisco. Y bueno, también un vídeo, si no me equivoco, en el que decía Sullivan, ¿no? Esta es una foto que surgió en redes sociales de ella con un chico que supuestamente era él. Aquí vemos también ese peluche con el apellido Álvarez, que justamente sería de él también.
Y vamos a ver este vídeo, vamos a recordarlo todo, porque obviamente aquí vemos una supuesta toxicidad en torno a esto. A ver. Aquí quédate, para que veas cómo me paro. ¿Por qué no me sale cuando te metes? Te voy a bloquear ya, déjame sin luz. Bueno, aquí hablaba de bloqueos, de bloquear un vídeo de una llamada supuestamente con su ex. Aquí decían: Francisco Álvarez, el ex de Valeria Márquez, siempre vivía controlándola. Qué tipo más tóxico. Vamos a ver aquí también, hablando de su camioneta. La camioneta que traigo es de mi marido. Es que parece que les tengo... De mi marido, decía aquí, a ver. Bueno, fíjate que este La camioneta TikTok... que traigo es de mi marido. Es que parece que les tengo que decir todo lo que traigo de quién es y así, porque después se atacan. Porque a mi marido no le gusta que yo ande batallando. Bueno, aquí hablaba de su camioneta, de su carro y también de su marido, que supuestamente sería esa persona, ¿no? Vemos aquí como algunas fotografías también de este chico, que según Harfuch, Francisco pidió a su padre, el R1, que terminara con Valeria Márquez. Esa es la hipótesis más agrandada a día de hoy de este caso. No sabemos hasta qué punto puede llegar a ser verdad, si va a haber alguna condena y si van a dar con el paradero de esta persona, de Francisco N., porque hasta el momento no sabemos dónde está. Creo que es un punto bastante relevante para la investigación, porque sí han conseguido atar a una persona, detenerlo, que sería su padre, pero a él mismo de momento no tenemos ninguna noticia que equivalga con esto. Vamos a irnos por aquí a algunos comentarios en las televisiones. Por ejemplo, en Milenio Televisión han hablado con un anónimo que enmudece muchísimo, ¿no? Todos los testimonios relacionados con el caso de Valeria Márquez. Cae el R1 y después se da algo muy interesante, algo que en círculos de inteligencia se conoce como acción inmediata, es decir, se ve, podemos atribuirlo, podemos especularlo de manera muy bien documentada, que después de que cae el R1 consigue más información las autoridades y se avanza inmediatamente en otro caso de alto perfil. ¿Cuál? El de Valeria Márquez, la influencer que fue asesinada en Jalisco hace ya más de un año. ¿Recuerda usted ese momento, ese video estremecedor en el que se le asesina durante una transmisión en vivo en redes sociales? Bien, después de la caída del R1, cosa de horas más tarde, se lanza un operativo y se detiene a Iván Martín N., el presunto coautor material del feminicidio de la influencer. Aquí el reportaje de mis compañeros de Milenio Jalisco. Bueno, en realidad parece que para que se pudiera llegar a avanzar en el caso de Valeria Márquez, tenía que haber una detención de este señor, y cuando ya hubiese caído, es ahí cuando se iban a producir los detalles de por qué terminaron con la vida de esta chica. Obviamente tenía muchas causas detrás, ya lo estaban siguiendo, era una célula criminal que organizaba algunas barbaridades, y una de ellas, pues supuestamente fue lo de Valeria. Siempre lo dijimos por aquí, que el narco estaba detrás de ese hecho, de esa muerte de esta influencer. No, mencionábamos que presuntamente podría haber algún tipo de lavado de dinero en torno al crimen, y si como que algunos influencers ya lo estaban haciendo, y si Valeria también podría o no ser una de ellas. La Fiscalía de Jalisco, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, desplegó un operativo sobre la calle 16 de septiembre en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, donde fue capturado Iván Martín N., señalado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer y creadora de contenido Valeria Márquez. Decenas de unidades de la Fiscalía, acompañados por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, irrumpieron la noche del sábado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, para ejecutar una orden de aprehensión y un cateo relacionados con el feminicidio ocurrido el 13 de mayo de 2025.
El operativo se concentró sobre la calle 16 de septiembre, donde las autoridades restringieron completamente el paso. Durante varias horas la vialidad quedó prácticamente vacía. Los negocios bajaron sus cortinas, vecinos permanecieron dentro de sus viviendas y quienes se encontraban en la calle observaron desde la distancia el despliegue de las fuerzas federales y estatales. A menos de 24 horas de esta movilización, el equipo de Milenio regresó al lugar y encontró un escenario completamente diferente. La calle recuperó su actividad habitual, los comercios abrieron nuevamente, automovilistas y peatones transitaban con normalidad y ya no había presencia de elementos de seguridad ni muebles asegurados alrededor del sitio donde se desarrolló el operativo. ¿De la mañana? Pero no se llevaron a nadie ni nada así, o sea, o no sé, más bien usted ya ni supo. Sí, yo me fui, pues ya ni supe, cerré y... Bueno, prácticamente no se escucha nada lo que dicen aquí. Voy a ver si podemos colocar algún tipo de subtítulos con un fondo rojo. Ahí, vale, vamos a intentar ponerle subtítulos porque sinceramente se escucha muy mal, ¿no? Vemos como... en este punto parece una persona anónima que estuvo dentro de ese operativo y que se expone por aquí, ¿no? Lo que vio en el momento de la detención del R1. No sé, más bien usted ya ni supo. Sí, yo me fui, pues ya ni supe, cerré y ya... El vecino, quien pidió reservar su identidad por motivos de seguridad, relató que el temor lo llevó a retirarse del lugar luego de que las autoridades comenzaran a impedir el acceso a la calle. Recordó que durante varias horas nadie podía entrar ni salir del perímetro acordonado. O sea, yo nomás vi que pasaron y ciérrale, y pues ya me fui, porque ya no de hecho pues andaba mucha gente y ya no dejaban pues pasar. Yo creo los que andaban por ahí ya no nos dejaban pasar. No cerraron, o sea, como con la cinta famosa, esa cinta amarilla, ¿no? No dejaban pasar, yo creo que allá en la esquina y ya no dejaban pasar a la gente para acá y salió. De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, Iván Martín N. fue detenido por su probable participación antes, durante y después del ataque contra Valeria Márquez. Durante el operativo fueron aseguradas 2 armas de fuego, una calibre 40 y otra de 9 milímetros, además de teléfonos celulares e identificaciones que serán analizados como parte de la investigación. Las indagatorias permitieron establecer que para cometer el crimen fueron utilizados una motocicleta y un automóvil blanco que presuntamente facilitó la huida de los agresores tras el ataque. La ruta fue reconstruida mediante cámaras del C5 y sistemas particulares de videovigilancia. Bueno, todo el mundo creo que a día de hoy lo que exponemos es que ojalá caigan también todos los cómplices, que no solo caiga esta persona. Al final él no es el asesino como tal, según se sugiere en la principal hipótesis de la muerte de Valeria Márquez, sino que esta persona dicen que participó antes, durante y después. Durante porque llevó el coche, antes porque supuestamente fue quien planificó junto con otros ese deceso. Y después para encubrir todo este suceso. O sea, no sería el autor, pero es coautor intelectual de este hecho. Vemos como esta persona, al final el hijo del R1 de momento no ha sido detenido, porque mucha gente estaba mencionando esto, pero no es cierto, de momento no es así. Lo que detuvieron es al padre solo. Todos lo que queremos es saber la verdad, qué pasó realmente aquí. Pero el hijo fue el que dio la orden, según lo que argumenta la Fiscalía de Jalisco. Pero ¿por qué momento desvivirían a Valeria Márquez y al alcalde justo el mismo día, el martes 13? Obviamente habíamos visto ahí una serie de casualidades que nos parecían demasiado extrañas en torno a esa misión de terminar con la vida de varias personas, entre ellas una influencer y luego un alcalde. ¿Por qué el mismo día? ¿Tiene algo de relación o algo de conexión? Vemos cómo se está analizando, porque a esta persona ya hace 1 año y medio ya la acusaron del femicidio y lo detienen 1 año y pico después. Se tardaron muchísimo, esto también es cierto, pero a día de hoy mucha gente también se pregunta, vale, perfecto todo esto, pero ahora también que indaguen
a las amigas. Ellas dos fueron cómplices, estaban amenazadas. A ver qué sucede con eso también, ¿no? Tras la captura, la fiscalía difundió imágenes del detenido. Iván Martín N. aparece con una camiseta negra con la leyenda Hugo en color rojo, una sudadera abierta, pantalón negro y tenis del mismo color, mientras permanece custodiado por elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía del Estado y la Guardia Nacional. La detención ocurrió apenas un día después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, revelara que el hijo del presunto líder criminal identificado como el R1 mantenía una relación sentimental con Valeria Márquez. La había amenazado en diversas ocasiones y, de acuerdo con las investigaciones federales, había solicitado a su padre cometer el feminicidio. Valeria Márquez fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Lo raro es que se supiera quién era la expareja de Valeria Márquez, quién era ese chico, de dónde estaba relacionado. Parece que este caso lo descubrió TikTok, o yo sinceramente no lo sé, pero desde hace muchísimo tiempo la gente empezó a exponer esta información. Nosotros lo comentamos por aquí. Había una serie de informaciones, por ejemplo, en Facebook, donde se mencionaba que supuestamente se había premeditado por orden del ex de Valeria y tal, y todo esto absolutamente nadie se lo creía. Decíamos, yo no sé de dónde sale esta información, esto vamos a cogerlo con pinzas, porque en México siempre que sucede algo así, pues hay youtubers o hay periodistas que colocan informaciones falsas, y al final una de ellas parece resultar cierta según la fiscalía. Luego veremos en qué queda todo esto, pero de momento es la realidad, lo que se tiene a día de hoy. Y fíjate que de las primeras aproximaciones que hubo fueron estas, los mensajes amenazantes que tenía Valeria Márquez por parte de su propio exnovio. Y incluso ella en sus redes sociales, en Instagram, si no me equivoco, creo que era Threads, que es como una parte de Instagram que se usa como si fuese el Twitter, ¿no?, de antes. Y ahí ella expuso una serie de capturas y varias frases relacionadas con su expareja, diciendo: si me pasa algo, él tiene todo que ver. Entonces, de ahí se decía que estaba investigando en un principio, luego se quedó en nada, y ahora lo que sabemos es que se detiene al padre de su exnovio por una serie de crímenes, y que obviamente se cree que también tendría algún tipo de conexión con el caso de esta influencer de Valeria. Pero resulta muy raro que tardasen tanto, ¿no? Márquez fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, un caso que generó indignación a nivel nacional y cuyas investigaciones continúan para localizar y detener al resto de los presuntos responsables. Para Milenio Noticias, Josefina Ruiz. Bueno, vemos toda la situación, la foto del detenido, de este hombre. A ver si colocan por aquí una que me llamó muchísimo la atención. Obviamente esta es una de ellas, de la Fiscalía del Estado, con la foto de la detención de este hombre. Pero hay varias más en donde se le ve a este señor de cara. Aquí se la tapan, pero vemos esta detención de la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios, y la Vicefiscalía pues ha expuesto todas las claves para comentar los porqués se detienen a esta persona, y los porqués también se cree que él habría sido el que planificó por orden de su hijo de hay que darle muerte a esta chica por algún motivo que a día de hoy aún desconocemos, pero que obviamente hay muchas pistas, quizás en el teléfono de Valeria, en sus redes sociales, que podrían asegurarnos qué es lo que pasó realmente con la muerte de esta influencer. Pasando a otro tema, Dani, ya en seguridad. Este jueves fue detenido Ramón Ángel N., alias R1, identificado como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. A través de sus redes sociales, Harfuch detalló que la captura se logró tras varios meses de trabajos de inteligencia e investigación por parte de la propia Secretaría de Seguridad
y el Centro Nacional de Inteligencia, que apoyó con información. En la misma publicación, el secretario, como usted puede ver en pantalla, indicó que el R1 es señalado como el principal líder de la célula ligada al cártel Jalisco Nueva Generación RS, con operación en los municipios de Apatzingán, Uruapan y Morelia en Michoacán, así como en Jalisco. De acuerdo con las autoridades federales, esta organización está relacionada con la extorsión, homicidios y tráfico de droga que afectan directamente a productores, empresarios y familias de la región. Por su parte, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, escribió en redes sociales que la aprehensión del R1 es una muestra de colaboración entre autoridades estatales y federales y el actuar con inteligencia, estrategia y firmeza para avanzar en la construcción de la paz, aseguró el gobernador. Dice también: reconocemos la labor del Gabinete de Seguridad Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Fiscalía General del Estado, publicó el mandatario michoacano. Y rápidamente, ¿quién es el R1? Desde el año pasado, autoridades federales identificaron a Ramón Álvarez Ayala, alias el R1, como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas del Día de Muertos. Según informes oficiales, Álvarez Ayala es considerado uno de los líderes de mayor jerarquía del cártel de Jalisco Nueva Generación y colaborador cercano de su líder Demencio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Las autoridades indican que su historial delictivo se remonta a más de una década. El 6 de septiembre de 2012, el R1 fue detenido en Guadalajara junto a su hermano Rafael Álvarez, alias el R2, que le preguntaron a Harfuch esta mañana que quién sería ahora el nuevo líder. Sería el hermano, el R2, y es que este personaje tiene los vínculos ahorita con toda esa organización ante la captura de su hermano. Y es que documentos de la Defensa Nacional señalan que el R1 era entonces uno de los hombres de mayor confianza del Mencho, con control en el narcotráfico en la zona metropolitana de Guadalajara y la región norte de Jalisco. También habría coordinado incursiones del cártel hacia Guanajuato y Michoacán, así como acciones contra grupos rivales. Sin embargo, el R1 fue liberado el 18 de noviembre de 2022 por decisión de un juez, en un hecho que autoridades federales calificaron como un sabadazo por haberse ejecutado de madrugada. Durante una conferencia matutina, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdeja, informaron que el acusado había sido absuelto progresivamente en 5 procesos penales por delitos graves, entre ellos secuestro y delincuencia organizada. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los fallos judiciales se dieron por el tema de que no había las suficientes pruebas, además la falta de competencia de testigos y elementos insuficientes para acreditar su responsabilidad. Vamos a escuchar, si les parece, qué fue lo que dijo esta mañana Omar García Harfuch, quien pues estaba en el Gabinete de Seguridad hoy en la mañanera, y Harfuch es el que entrega diversos detalles sobre toda esta operación, no solo el de la última detención, sino de la operación en general. En concreto, de la detención de Ramón Ángel N., alias R1, el secretario de Seguridad presentó los detalles del operativo. El funcionario reveló que el R1 también estaría vinculado en el feminicidio de Valeria Márquez, este crimen realizado junto a Francisco N. Este caso también fue muy mediático por lo fuerte que es el caso del feminicidio de una influencer que estaba transmitiendo en vivo. El caso pues le dio la vuelta al mundo y ahora estaríamos viendo que también este hombre, Ramón Ángel N., alias R1, estaría vinculado en este caso. Harfuch indicó que dentro del círculo cercano del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, había integrantes del crimen organizado como el licenciado, este dato ya lo conocíamos, quien fue identificado como uno de los autores intelectuales del homicidio. También detalló el desmantelamiento paulatino de la célula criminal, no solo con las detenciones de elementos, sino con operaciones contra sus finanzas, para así terminar con la impunidad y el clima de violencia. Y antes de escucharlo, me gustaría también hacer una aclaración.
Conforme avanzó la conferencia de prensa, un periodista le pregunta a Omar García Harfuch que desde su perspectiva cuáles eran esos actos de Carlos Manzo que provocaron su asesinato. Toma la palabra Harfuch y arregla la pregunta porque dice: nosotros nunca dijimos, es decir, el gabinete de seguridad, que hubiera actos de Manzo que provocaron su asesinato. Eso sería algo lamentable que una autoridad lo asegurara. Por eso el secretario hace la corrección a quien le hace la pregunta hoy en la conferencia. Lo que dijeron es que, de acuerdo con los testimonios obtenidos de los criminales detenidos, es que ellos aseguran que había actos de Manzo que provocaron al grupo criminal y que por lo tanto pues tomaron la decisión terrible de asesinarlo. Pero no es que la autoridad haya dicho que Carlos Manzo provocó a sus asesinos, sino que los asesinos aseguran que Carlos Manzo lo provocaba. ¿Qué según los provocaba? Pues estos videos donde él salía con su chaleco a decir que iba a acabar con el crimen organizado. Eso es lo que en apariencia, según ellos, les molestaba. Pero esa aclaración es muy, muy importante, sobre todo ante un caso tan mediático, que no vayamos a ver de inmediato que hay gente que diga que el gobierno dice que Carlos Manzo provocó a los criminales. Eso es absolutamente falso. Vamos a escuchar a Omar García Harfuch. Dicho sujeto cuenta con antecedentes de investigaciones federales relacionadas con delincuencia organizada y ha sido considerado durante años como un operador relevante de este grupo criminal. En marzo del 2012, a Ramón Ángel N. se le adjudicó la jornada de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara y Colima, así como municipios aledaños, llevando a cabo el incendio de varios vehículos de transporte público y de carga en respuesta a un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en la colonia Lomas Altas de Zapopan, que derivó en la detención de Eric Valencia Salazar, alias el 85, cofundador de Cártel Jalisco, ya declarado culpable en Estados Unidos. Desde 2012, Ramón y sus hermanos fueron identificados como operadores relevantes de esta organización criminal, relacionados con actos violentos para proteger los intereses del grupo y obstaculizar acciones de las autoridades. Aunque fueron detenidos ese mismo año y posteriormente obtuvieron su libertad en 2022, las investigaciones permitieron identificar nuevamente su participación en actividades delictivas. Ramón Ángel N. formó parte de los Queenies hasta 2012, cuando fue detenido por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Información obtenida en una operación realizada este año fortaleció las investigaciones y permitió confirmar vínculos operativos del R1 con actividades relacionadas con el suministro de armas, municiones, tráfico de droga, extorsión y cobro de piso. Esta célula criminal habría participado bajo sus órdenes en la coordinación de múltiples hechos violentos en la región. Entre ellos se encuentra el lamentable feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, hecho relacionado con Francisco N., expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel N. Las investigaciones también permitieron establecer líneas de trabajo relacionadas con el cobarde asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán. Respecto a este caso, que causó profunda indignación en Michoacán y en todo el país, al día de hoy se han realizado 31 detenciones. Todos de ellos han sido vinculados a proceso, relacionados con su planeación, ejecución y encubrimiento, resultado de trabajos permanentes de inteligencia e investigación. Entre los detenidos se encuentran autores materiales e intelectuales, reclutadores, operadores logísticos, colaboradores de la organización criminal y personas que proporcionaron información o apoyo para la ejecución del ataque y el posterior encubrimiento de los responsables. Cuando me refiero a los reclutadores, me refiero a las personas que reclutaron a uno de los autores materiales de este lamentable homicidio. Las investigaciones permitieron establecer que dentro del círculo cercano de colaboradores de Carlos Manzo había personas que actuaban al servicio del grupo delictivo y proporcionaban información sobre sus actividades, movimientos y condiciones de seguridad. Entre las capturas más relevantes destaca la de Jorge Armando N., alias el licenciado, identificado como el coordinador de la célula delictiva que operó el ataque y líder de la célula vinculada a Cártel Jalisco que participó en la planeación y coordinación y ejecución del ataque.
Su detención fue resultado del análisis conjunto de indicios forenses, comunicaciones y registros telefónicos, movimientos financieros y depósitos bancarios, videograbaciones, entrevistas, recorridos y vínculos entre los involucrados, así como de la información obtenida mediante las detenciones previas. Estos elementos permitieron reconstruir la red de apoyo, identificar la posible filtración de información desde el entorno cercano de la víctima y establecer la participación del licenciado y del R1 en la organización criminal. La información obtenida mediante labores de inteligencia permitió identificar que Ramón Ángel N. había ordenado y financiado el homicidio de Carlos Manso. De esta forma, Ramón Ángel N. es señalado como el principal autor intelectual del ataque, al tener una participación directa en la decisión, planeación y financiamiento del crimen. La Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán acreditan con pruebas sólidas y contundentes estos hechos que se irán viendo en las siguientes audiencias. Asimismo, se estableció que la agresión fue ordenada directamente por Ramón Ángel N. El 1 de noviembre del 2025, en la Plaza Morelos, Uruapan, Michoacán, fue el ataque en contra del presidente municipal Carlos Alberto Manso Rodríguez, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde lamentablemente falleció. Tras la agresión, personal de seguridad neutralizó a un presunto agresor, quien posteriormente fue identificado como un menor de edad que en vida respondía al nombre de Víctor Manuel N. Derivado de las líneas de investigación obtenidas y trabajo en campo, se logró identificar que Víctor Manuel arribó al lugar de los hechos en compañía de otros dos sujetos, Ramiro y Fernando. El 10 de noviembre se localizan los cuerpos de Ramiro y Fernando sobre la carretera Uruapan-Paracho, Michoacán. El 18 de noviembre, mediante las acciones coordinadas por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, logran la detención de Jorge Armando N., alias el licenciado, en inmediaciones de la colonia Centro Morelia, Michoacán. El licenciado, a través de coordinaciones de mensajería telefónica, refrenda que el plan es llevar a cabo el homicidio en el primer cuadro del centro y confirma que alguien que anda, literalmente lo menciona, anda al pie de la persona, refiriéndose a Carlos Manso. A su vez, indica que su informante señaló la ruta y horario que seguiría el alcalde y refiere que él va a un lado y avisaría todo. Entre los datos recabados que permitieron establecer la responsabilidad de Ramón Ángel N. como autor intelectual del homicidio de Carlos Manso, se encuentran el análisis forense de equipos telefónicos asegurados a personas previamente detenidas, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales, testimonios, así como información obtenida mediante intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez. De acuerdo a las palabras del secretario de Seguridad, esta detención abre otra nueva línea de investigación relacionada con el caso de la influencer Valeria Márquez, quien fue asesinada en Jalisco durante mayo del año pasado. La creadora de contenido, recordemos, de 23 años, se encontraba realizando una transmisión en vivo desde un salón de belleza, cuando un hombre que se hizo pasar por un repartidor llegó con el supuesto propósito de entregarle un paquete. Después de identificar a Valeria Márquez, el agresor le disparó. El ataque quedó registrado en la transmisión en vivo, la cual fue interrumpida por una de las colaboradoras que se encontraba en el lugar al momento de los hechos. Valeria era una influencer, como lo mencionábamos, y que ahora lo que informa el secretario de Seguridad es que esta detención abrirá una nueva línea de investigación para detallar este feminicidio, Dani. Sí, recuerden, este video es muy triste. Ella está transmitiendo en vivo y de repente pues se escuchan los disparos. ¿Qué es lo que dice Omar García Harfuch? Que el hijo de Ramón Ángel N., alias R1, mantiene una relación de noviazgo con esta influencer víctima de feminicidio el 13 de mayo del 2025. El sujeto la había amenazado en varias ocasiones, por lo que se presume que le pidió a su padre que le quitara la vida.
como ya lo escuchamos, dice Omar García Harfuch que estos detalles y más los dará a conocer la Fiscalía General de la República. Entonces, pues sería esta vinculación a ambos casos. También, de acuerdo, otro dato que se da sobre el tema de esta última detención y que informa Omar García Harfuch es que el asesinato de Carlos Manzo habría sido ordenado por Ramón Ángel N., alias el R1, y aunque existen indicios de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, tuvo conocimiento del crimen y las investigaciones apuntan, aunque el Mencho supo, la decisión fue tomada 100% por la facción encabezada por el R1. Entonces sería ya el principal pues sospechoso de estos dos asesinatos, que me llama mucho la atención esta característica similar, que se realizaron no capturando a la persona, quitándole la vida y que apareciera el cuerpo. Es terrible esto, este modus operandi, sino que son dos casos en los que se quiso hacer evidente el poder del perpetrador, ¿no? O sea, primero, el primero de la influencer se hace en una transmisión en vivo y el segundo se hace en un evento público. Entonces son dos características similares de casos distintos en donde es muy evidente el mensaje que se quería mandar de poderío. En el segundo caso, en el de Carlos Manzo, lo dice el secretario de Seguridad, sabía el Mencho, pero eran decisiones que tomaba el R1. Así que pues vamos también a ver qué es lo que añade la Fiscalía General de la República sobre este asunto. Nada más para agregar, la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quirós, se pronunció, y hay que recordarlo, ante la detención del R1, esto fue ayer, y dice lo siguiente: reconozco el trabajo realizado por las fuerzas federales, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezado por Omar García Harfuch, y las fuerzas especiales del Ejército. Agregó que la detención del R1 es el comienzo para destapar todo lo que rodea al homicidio de su esposo, pues cree que todavía hay muchas cosas por aclarar. Y dice lo siguiente: exijo una investigación seria que pueda llegar hasta las últimas consecuencias. Por supuesto que no se descarte por ningún motivo ninguna línea de investigación. Aquí seguiré exigiendo justicia y muy al pendiente de que se sepa qué fue lo que pasó con el homicidio de su esposo. Es parte de lo que dijo la viuda de Carlos Manzo. Pues sí, ella está también decidida a continuar en la búsqueda de la candidatura para la gobernatura, aunque los partidos de oposición la han arropado en más de una ocasión. Dice que ella continuará por la vía independiente, así que pues también hay que seguirle mucho la pista a Grecia Quirós. Al momento de la agresión, Valeria estaba en su estética en la colonia Real del Carmen Gran, en Zapopan, Jalisco. Se encontraba esperando a una persona quien horas antes había preguntado por ella con la intención de entregarle un regalo. Güey, a lo mejor me iban a matar. Valeria tenía 23 años y más de 100,000 seguidores en TikTok. Hoy, su cuenta ya no está disponible. Comenzó a subir contenido en 2021 y el material era principalmente sobre ella. Fotografías y videos con canciones en tono de humor. Aún se desconocen las causas de su asesinato y no hay detenidos. Pero hace unos días, ella compartió mensajes en sus historias de Instagram responsabilizando a su expareja de cualquier cosa que le pasara a ella o a su familia. Compartió una conversación de WhatsApp con dichas amenazas y en otra historia recordó una anécdota sobre la conducta agresiva de su expareja. Ya viene.